Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 229 y vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos. Por definición, a todo karateca nos interesa. Para ayudarme en la tarea, tengo como siempre a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sensei? Pues Bueno, nada, que a la tarea. a la tarea, exactamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es esencial para el karateca y es cómo aprender. Y ya que somos dos viejos estudiantes, eternos estudiantes, pensamos que, bueno, podríamos compartir nuestras experiencias de cómo aprender. Es una Claro. ciencia en sí misma, es un arte en sí mismo, el saber aprender. Y bueno, entonces queríamos compartir las ideas y las experiencias que habíamos tenido a lo largo de las décadas sobre este tema. ¿Qué te parece, Sensei? Sí, bueno, es la base, ¿no? De la práctica, el aprendizaje constante. En el momento que dejamos de aprender, pues simplemente, seguramente hemos dejado de practicar o, o interpretamos que, bueno, que un sensei cuando llega a un nivel, pues ya no tiene nada que aprender. Si es una idea errónea, ¿no? De lo mejor de la práctica. Eh, siempre que practica va a aprender algo, seguro, seguro. Pero además es que es el propósito, o sea, en sí mismo. Yo cuando entreno solo, practico no solo para perfeccionar lo que sé, sino para intentar aprender algunas destrezas nuevas. Y por supuesto, cuando practicas con otros compañeros, pues que menos, ¿no? Que abras la mente y recibas la información fresca. Claro, aparte digo, la única manera de que el karate sea una forma de vida, para una vida entera, es justamente la de que a lo largo de toda la vida uno siente que se va desarrollando, ¿no? Si uno siente que no se desarrolla más, bueno, no tiene sentido la práctica. Y como dices tú, Sensei, uno entrena cada vez que se pone el guío, cada vez que entra al dojo, cada vez que baja al parque a entrenar, entrena con la ambición de aprender. Eso sí, el idioma castellano a veces es un poquito, le falta un poquito de precisión, o yo no lo manejo lo suficiente, pero la connotación muchas veces de aprender es una connotación cognitiva, ¿no? De asimilar información en el cerebro. Pero el aprendizaje del karate, va mucho más allá de eso, ¿no? Y bueno, es un proceso casi que le diríamos de maduración alquímico, ¿no? Que, pasa algo en el interior del practicante, durante el paso del tiempo y con la constancia y la práctica constante. Y bueno, y es ese proceso que queríamos, compartir, porque es una habilidad el saber aprender, ¿no? Hay que aprender a aprender, ¿no? Hay que aprender a conocerse a sí mismo y hay que, ver de qué maneras uno aprende mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno Hay se nive tira. Claro, hay niveles, ¿no? Claro, De aprendizaje. Sí, aprendemos unas cosas cuando empezamos, cuando estamos más maduros dentro de la práctica, seguimos aprendiendo desde otra visión, otro nivel, y evidentemente cuando hablamos de aprender no nos referimos a una cuestión de somos humildes, siempre estamos aprendiendo, sino una cuestión funcional, es decir, y real. Entonces, claro, eh, mm, lo que pasa que en un proceso más de principiante estás aprendiendo haceres, como a mí me gusta llamarlo, y en otro proceso pues estás aprendiendo a comprender, pero constantemente estás aprendiendo, o sea, son diferentes claro, niveles. pero el aprendizaje, el hecho de aprender, no es como toda área en el ámbito del karateka. Tenemos que concientizar los procesos de cómo aprendemos para optimizar la capacidad de aprendizaje. Claro. Y si uno no se conoce a sí mismo, no sabe cómo funciona, este, no se aprende como se aprende. Pero en cambio hay metodologías de aprendizaje para maximizar su aprendizaje, ¿no? Y bueno, uno o lo aprende leyendo, estudiando, o lo aprende a las patadas, o no lo aprende nunca. Y bueno, queríamos agilizar ese proceso, para que la gente le saque el mayor jugo a su práctica, ¿no? Claro. Entonces, como prerequisito para todo lo que vamos a hablar hoy,
está el ámbito de la conciencia. Nosotros los karatecas intentamos concientizar todos los procesos. ¿A qué nos referimos? Intentamos alumbrar con la luz de la conciencia todos los procesos internos que por los cuales les vamos pasando durante la práctica del karate. Observamos minuciosamente lo que pasa dentro nuestro. Y, y el aprendizaje, la conciencia es un prerequisito del aprendizaje. No se puede aprender si estás pensando en otra cosa, si no estás en el momento, si no estás consciente. Entonces, eso es como el hilo rojo de todo lo que vamos a hablar hoy, de lo que ya hablamos, incluso desde cómo aprender. Hay que concientizar los procesos de aprendizaje, hay que concientizar los procesos internos. La luz de la conciencia es el prerequisito para todo el episodio de hoy. Y bueno, practicante de, de tu estatura y de tu trayectoria, justamente lo que has hecho es expander tu conciencia, de tanto utilizarla de forma enfocada, ¿no? Sí, evidentemente. Pasas a tener un aprendizaje personal, es decir, se convierte en una forma de, una visión que es tuyo, que es propio, ¿no? Por lo tanto, permanece en el tiempo. Cuando empiezas a utilizar la conciencia, bien porque lo provocas a través de ejercicios determinados que te llevan ahí, de metodologías de trabajo, o bien porque tienes un proceso natural y personal, que también los hay personas que tienen esa conciencia sin que nadie venga a decirle nada, pues pasa del copiar, es decir, de aquello que copias, que crees que es una forma de aprendizaje, pero muy básica, que se olvida, por cierto, justo cuando el que tienes enfrente deja de moverse, ya se te olvida, y entonces el aprendizaje forma parte de ti mismo, de tu esfuerzo y de tu responsabilidad, y ahí necesariamente tiene que aparecer la conciencia, porque si no, bueno, no captamos la información de los movimientos que estamos haciendo o de los principios que estamos intentando estudiar o trabajar. Claro, y en referencia a lo que hablábamos en el episodio anterior sobre cuando tu karate es personal. Y es justamente esto, tu karate es personal, porque tu sensei no tiene acceso a tu conciencia, no se puede enchufar y conectarse con tu conciencia. El único que tiene acceso a esa conciencia eres tú, por lo tanto es tu responsabilidad. El único que la puede malear, que la puede expandir, que la puede profundizar, eres tú. Entonces, no hay sensei que valga ahí, eres tú solo contigo mismo, ¿no? Claro, la capacidad que tenga de descodificar toda la información que tiene, eso es personal, no se puede, de fuera, no se te puede dar de fuera, o la tienes o no la tienes. Aquí tú tienes una serie de receptores y luego una interpretación, y puede ser una interpretación simplemente ordinaria, como se suele decir, es decir, palabra por palabra, se expresa y se define, o se analiza desde esa parte de conciencia y uno descubre, bueno, que hay matices en esa información que no eras capaz de ver cuando trabajas con otros patrones mentales, evidentemente. Bueno, entonces podríamos empezar por lo más básico. Ujú. Em, los seres humanos tenemos tendencia a tener preferencia por algunos formatos de información, ¿no? Hay gente que es visual, otra gente auditiva, etcétera, etcétera. Entonces queríamos más o menos hablar un poquito de básicamente hay 4 tipos de estilos de aprendizaje. Y es importante aprender, o sea, saber, descubrir qué estilo de aprendizaje uno tiene para poder filtrar la información a través de ese estilo. Si uno es visual, bueno, prefieren información visual, prefieren gráficos, prefieren diagramas, mapas, fotos, prefieren ver al sensei moviéndose, intentando copiar la técnica, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, soy auditivo. Yo prefiero aprender escuchando. Si tú me dices tu número de teléfono, yo no me acuerdo de los números, me acuerdo del sonido que hace tu voz al pronunciar los números, por ejemplo. Entonces, si uno es auditivo, tiene que encontrar una forma de cómo transformar la información visual a información auditiva. Entonces, yo, por ejemplo, lo que siempre acostumbro a hacer es hacerme pequeñas, eh, ¿qué voy a decir? No pequeñas canciones porque no las canto, pero
pequeños sermones, ¿no? Donde memorizo las palabras, las voy diciendo mientras voy entrenando, cuando estoy aprendiendo un kata nuevo, por ejemplo. Cuestión de crear un sonido que me vaya transmitiendo la información. Entonces después me acuerdo de la canción, entre comillas, y la voy traduciendo a movimientos mientras lo voy haciendo, por ejemplo. Ahora, Ujú. están aquellos que son de estilo kinestético, que se le dice, que necesitan moverse, necesitan tocar, necesitan moverse, posicionarse para aprender algo. Y bueno, entonces el karate está hecho para ustedes, muchachos, aprender los Mm. movimientos, ¿no? Y después tenemos aquellos que aprenden más por la lectura y la escritura. Eh, y bueno, digo, hay que leer y hay que escribir. Ahora sí, la estrategia más efectiva es la de utilizar todos, combinar estos Sí, lo que pasa es que estilos. eso es un aprendizaje, ¿no? Porque no todo el mundo, por ejemplo, cuando eres visual, es casi natural en ti ese aspecto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy visual. Yo veo Mm, algo en kata y me vuelvo y te puedo decir, vuelvo a hacerlo y te he dicho, te has equivocado en el minuto, en mm, el movimiento 20, mm, ¿vale? Más allá de que yo lo pueda reproducir, ¿no? Sino que veo el mm, movimiento, ¿no? En el tema de visual es como tú dices, es decir, es algo innato que tú tienes, ¿no? En el tema igual de cuando te toca, esa mm. conciencia que tú tienes, ¿no? De afinidad. Pero en el tema de la lectura y la escritura, no todo el mundo sabe leer ni todo el mundo sabe escribir en el No, pero aprendizaje. entonces, bueno, pero entonces lo harían dibujando o algo, o sea, tiene que haber a Exactamente. través de una textura. Pero lo Yo, por importante. ejemplo, la parte del a mí me gusta escribir y me gusta escribir la información que viene, filtrarla, ¿no? Y Mm, después leerla y releerla y luego convertirla. Pero también forma parte de lo visual, es decir, estoy leyendo, ¿no? Lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo. claro, pero también, por eso es lo bueno es mezclarlo, porque, por Claro. ejemplo, el escribir y el leer, el escribir estás introduciendo una parte motriz, ¿no? Mm, Pero aparte, por ejemplo, yo lo que hago cuando tengo que estudiar para un examen, escribo las notas, hago los diagramas, etcétera, pero después también lo leo en alto, porque así utilizo la visualidad, pero también utilizo el decirlo y utilizo el escucharlo. Entonces, es importante tener técnicas de estudio que aporten, que utilicen la mayor parte de los sentidos posible y utilizando estos estilos de aprendizaje mm. eh, que a algunos nos cae más natural que el otro, pero todos podemos aprender viendo o leyendo o escuchando o moviéndonos. Lo único que tenemos preferencias, ¿no? Ahora, y esto viene concatenado también con que muchas veces se comete el error. Bueno, hay como dos tipos de karatecas, ¿no? Están aquellos, los que yo les digo que los picó el bichito, como vos y para mí, a mí. Yo la primera vez que entré a un dojo es como que me picó un bicho, me infectó con el virus del karate y desde la primera vez que entré, nunca más pude dejar de pensar constantemente en el karate. Que me imbuyó, infectó todas las áreas de mi vida, todas las horas de mi día, y como que quedé fanatizado con el karate. En un dojo hay algunos de esos, y después hay aquellos que vienen, pagan la cuota, se mueven un poco, se sienten bien con los compañeros, entrenan 2 veces por semana y se van a su casa. No nos referimos a esos. Nos referimos a los infectados. Nos dirigimos a los infectados por el bichito del karate, ¿no? Eh, y ahí sí que se cambia de actitud en cuanto al aprendizaje, ¿no, Sensei? Claro. ¿Cuál es tu experiencia con la toma de notas, por ejemplo, durante el entrenamiento? Sí, bueno, la toma de nota a mí, curiosamente, me sirve menos cuando la estoy tomando y me sirve mucho más en el futuro. Mm, Como recordatorio. Por ejemplo, yo tengo aquí, en mi biblioteca que tengo aquí abajo, la parte baja son todos llenos de libretas de apuntes. mm. Apuntes incluso que yo muchas veces apuntaba auténticas barbaridades y que de vez en cuando repaso y digo, oh, a esto he llegado. Esto es lo que yo quería, que estaba escribiendo en ese momento. Entonces, nos sirve para recapitular nuestras experiencias presentes
pero también a veces nos sirve como recordatorio, ¿no? Porque los caminos van dando muchas vueltas, a veces estamos por una línea, otra vez damos círculos y a veces recordando esas notas me reafirman o me redirigen a veces cuando me he desviado un poco sobre el camino que tenía y dónde estoy ahora. Es decir, es una parte de mi pensamiento lo que hay escrito y de mi experiencia en ese momento cuando lo escribí. Y evidentemente yo lo veo totalmente necesario para alguien que recorre un camino. O sea, yo tener un diario de navegación, ¿eh? Es algo que te va a servir muy y mucho. Yo cuando tomo notas, a mí me gusta tener, no cuando voy a dar clases, pero cuando voy a dar clases puede que lleve una lista de puntos para no olvidarme, pero cuando voy a aprender, normalmente cuando estaba en el dojo de mi sensei o cuando voy a un seminario o algo, me gusta tomar notas. En primera instancia me pasa igual que a ti, no aprendo tanto de las notas mientras las voy tomando, ¿no? Es más, mi enfoque está en registrar lo que se dice para no perderme nada. Después, a corto plazo, inmediatamente después del entrenamiento o cuando llego a casa o el día después, las repaso. Y ahí eso me ayuda a reforzar lo que recuerdo del entrenamiento, Ujú. ¿no? Pero después también a largo plazo me pasa como a ti, que en primer lugar que me dan perspectiva, me permite ver lo transitado desde el momento que tomé las notas, ¿no? Pero también a veces, de vez en cuando me pasa que me recuerda algún recurso o algún elemento, algún concepto que en el momento de tomar la nota quizás lo entendía de forma muy básica, pero que ahora con el paso del tiempo y el mayor conocimiento me permite ver ese elemento desde otra perspectiva. Así que como que vuelvo a aprender algo nuevo de algo que anoté hace 15 años atrás. Eh, o sea que es una fuente importante del aprendizaje el tomar nota de lo que dice Sensei, los detalles. Incluso recomiendo, a ver si voy a ver si puedo mostrar, crear su propio idioma de sketch, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí hice un macaquito haciendo un oizuki, un yunzuki, por ejemplo. Yo hice todo mi idioma de poder hacer todas las los detalles técnicos que me daba el sensei de poder Claro, rápidamente dibujarlo, captar la idea y seguir de largo, porque el sensei no para porque vos estás tomando nota, él sigue hablando, dándote las clases, ¿no? O sea que hay que encontrar una forma de tomar notas que uno pueda entender el día después, pero que no te ocupen tiempo del entrenamiento, ¿no? Cosas que puedas hacerlo en segundos, ¿no? Este, Después también bueno, es importante constantemente volver a las notas, repasarlas, comentarlas. A mí me gusta, vuelvo a leer unas notas, escribo comentarios, o sea, para plasmar el desarrollo del pensamiento y generar ya la base para otra vuelta cuando vuelva a las notas estas, poder claro. descubrir algo nuevo, ¿no? En base a la primera anotación y en base al segundo comentario, ¿no? Claro, no, sí, es un aprendizaje constante. Yo me sorprendo incluso a veces, ¿no? Digo: "Oye, esto lo he escrito yo", por ejemplo, Mm, porque no me suena el estilo y evidentemente no lo había escrito, la he escrito yo, pero evidentemente no era mi pensamiento, pero sí lo hice mío, ¿no? A lo mejor alguna frase concreto, un ejercicio concreto. Y luego también, también me he llevado la grata sorpresa de que hay ejercicios que ya no hago, que mm. fueron tremendamente útiles y que si se recuperan, puedes reforzar de alguna manera la metodología que tú estás trabajando ahora, ¿no? Que Porque los ves, a veces a nosotros también nos faltan herramientas y claro, pensamos que la tenemos que buscar fuera y ya la teníamos, ¿no? Y "Ay, mira, si y las ves con esto". nuevos ojos, ¿no? Porque, Claro, el recorrido te ha dado otras perspectivas y dices: "Ah, eso se puede utilizar nuevamente", ¿no? claro, por ejemplo, yo qué sé, imagínate yo he escrito más sobre todo sobre armas, ¿no? Que Mm, era lo que menos conocimiento tenía, entonces me costaba más trabajo entender cosas. En karate quizás tenía un poquito más experiencia y captaba mejor la información. Eh, y digo, uy, si esto, por ejemplo, un concepto, decía, pues hacemos tal ejercicio y gastamos tales conceptos, ¿no? Y después aparecen ahí escritos y dices, ah.
pero sí, esto ya lo hacemos nosotros, pero qué pena, mm. ¿no? Que hayamos perdido este ejercicio y hayamos empleado a lo mejor esfuerzo en buscar ejercicios para eso cuando ya lo teníamos, ¿no? La mente a veces pues se olvida de las cosas y para mí escribir es, bueno, yo es que escribo todo, o sea, yo si alguien me ve desayunando, estoy desayunando y escribiendo. Cualquier momento que tengo, estoy esperando a mis hijos o a mi mujer en el coche y estoy escribiendo, o sea, no estoy mirando a la gente que pasa, ¿no? Entonces, para mí es íntimo, es un conocimiento y un pensamiento íntimo, ¿no? Porque a veces siempre buscamos inspiraciones fuera. Y a mí me dijo un maestro, pero ¿y tus inspiraciones dentro dónde están? ¿No? O sea, y es verdad, a veces te inspiras escribiendo y bueno, puedes crear todo un sistema como nosotros hemos intentado hacer durante años y un sistema personal, ¿no? Para ti, ¿no? Y recapitulando de cosas y demás. El otro día lo recordábamos, ¿verdad, Jorge? Decíamos, Marco Aurelio, cuando escribió Meditaciones, no es un libro escrito para la gente, es un libro, Son es para notas sí para él. mismo, son notas para él. Y fíjate dónde llegó. En este caso, nosotros tenemos nuestras propias notas y nos hacen recordar cosas bastante útiles, incluso hoy día, ¿no? Lo que significaba que eran buenas las notas o la información que nos dieron. Exactamente. Y como hermana gemela de la acción de escribir, es la necesidad de la lectura. O sea, un karateca debe ser debe leer todo lo que pueda sobre el karate. Tiene Mm. que leer sobre su historia, sus maestros, sus escuelas, sus estilos, no definir, no limitarse a la lectura técnica y a la lectura técnica del estilo de la escuela de él, sino que leer todo lo que pueda de sobre el karate, porque un karateca debe ser parte de la cultura del karate. Y es más, me animo a decir, un karateca debe ser portador de la cultura del karate. Eh, no puede ser un simple consumidor de datos, tiene que imbuirse de esa cultura y que esa cultura sea parte de su vivencia. Y eso se hace nada más, se logra nada más que a través de conjugar dentro de lo posible, dentro de lo que la literatura puede transmitir, pero imbuirse de las vivencias, las experiencias, los pensamientos, los sentimientos de aquellos que nos precedieron en este camino. Intentar digerir todo eso, que sea parte, se transforme parte de las membranas de tus células, por así decirlo, de tu ADN, para de esa forma poder tener una visión informada, una opinión informada, un sentimiento informado y bien formado. Eh, no hay en el karate lugar para la superficialidad, la frivolidad y el dogmatismo. Esto es un estudio. Alguien me dijo el otro día, eh, Santiago Berberán me dijo el otro día, hablando de cómo veíamos el karate, eso me dice, vos sos un científico del karate. Digo, mira, nadie me había dicho eso antes, pero es una visión con la cual me identifico porque yo estoy aquí para estudiar, para aprender, para comprender y para, en base a eso, crear habilidad. ¿No? Entonces, me parece que es todo un mundo que va conectado, es como una tela que se va fabricando, se va tejiendo, y no se puede dejar una parte de lado, porque si no tienes toda la parte cultural histórica, eres un deportista, eres alguien que se mueve, lo puedes hacer muy bien, pero estás cortaste el nexo histórico, entonces sos parte de esta sociedad y de este mundo, sin, sos un huérfano del karate, desde mi opinión, ¿no? No Yo sé creo qué te que parece. donde está la clave es lo que acabas de decir, Jorge, porque cuando decimos, hemos dicho, ¿cómo aprender karate? ¿Qué significa aprender karate? ¿Qué es aprender karate? Si analizamos todo lo que vemos por las redes y gente cercana que tenemos, ¿no? Incluso alumnos que después, evidentemente, afortunadamente cambian su visión. Aprender karate es aprender el estilo, pero las técnicas, sí, las Mm, katas.
yo hago tantas katas, tantas técnicas, tantos ejercicios, ¿no? Se queda siempre en el terreno, en este caso quizás más visual, ¿no? Del término. Es decir, yo aprendo karate en cuanto yo tengo que aprender las katas, eso es aprender karate, ¿no? Pero Jorge va más allá. Jorge te dice que aprender significa aprender para comprender. Y para comprender necesariamente tenemos que tener conocimiento y ese conocimiento no se adquiere solamente en el movimiento. También hay una parte histórica y teórica y científica que nos da claves que sería imposible para la mayoría de los karatecas que van 2 días a la semana descubrirlas si no leyeran. El kata no siempre le da no le da esa información. El kata tiene una información muy concreta o los ejercicios tienen una información muy concreta y muy limitada. Por eso la clave es aprender karate. Y Mm. aprender karate no es aprender las técnicas kata y tener tal grado. Aprender karate es todo esto, es someterlo a análisis, estudiarlo, a ver qué dice un maestro, qué dijo, por qué lo dijo. No solo qué dijo, sino por qué lo dijo, en qué época lo dijo y en qué situación lo dijo, que a veces se nos olvidan preguntarnos, hacernos las preguntas adecuadas. A veces solamente nos hacemos una pregunta y punto. Y bueno, todo lo que ya sabemos afortunadamente de la información que tenemos. Yo diría más, no solamente de karate o de artes marciales, sino de todo lo que se pueda, psicología, Filosofía, filosofía, literatura. porque a veces para meterse en la mente del maestro hay que comprender determinados aspectos Mm. también, ¿no? No solamente sus logros técnicos o incluso sociales, sino su personalidad. Y entonces, Y igual que su decimos con formación, ¿no? tu formación, evidentemente, si te estaba formado era más fácil leerlo, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Jorge habla de los estilos, los maestros también tenían su estilo y veían el mundo del karate a través de su propio análisis. Entonces, cuando uno estudia también otros sistemas transversales, es mucho más fácil también leer a su maestro y comprenderlo. Claro, porque en el karate se puede tener como 2 visiones, hay como 2 visiones, opuestas, a corto plazo. A largo plazo, una de esas visiones desaparece. Pero a corto plazo, se puede tener, y Pepe, tú hacías, referencia a una de ellas, hay alguna gente puede tener una visión acumulativa del karate, como que ellos acumulan técnicas, acumulan katas, acumulan kumites, yo qué sé, bunkais, acumulan, acumulan, acumulan. Eh, pero eso es conocimiento cognitivo, eso es conocimiento, no es habilidad. Después está la otra, vía, la vía, de aquel que realmente apunta profundo, que es la vía de aquellos que se quedan, después de décadas y décadas siguen ahí, que es la vía de la visión, asimilativa. Estamos ahí para asimilar el karate, que se transforme en parte de nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros tendones, nuestra forma de ver el mundo, nuestros reflejos. eh, y- pero quiero hacer, creo que no hay persona más indicada en este planeta como para comentar esto que contigo, Pepe, porque se- es, mu- puede ser muy fácil romantizar, idealizar todo este proceso del que estamos hablando. Y puede ser muy fácil empezar a tragarse dogmas, y a aceptar cosas, sin pasarlos por el raciocinio y el pensamiento. Tener una mirada crítica. ¿Qué me decís tú? Mm. Es imposible, pero aparte que es que esto tiene además sorpresas. Quiero decir que a lo mejor los análisis que haces no son los que tú piensas que te van a dar, ¿no? El resultado que te va a dar. Por eso esta forma de visión tiene que ser una visión de alguien que sabe que esto es un camino, es como los antiguos exploradores, ¿no? Ellos no sabían lo que había, pero sabían que lo que había no siempre les iba a Mm. favorecer, ¿no? Y estaban dispuestos a darlo. Por eso tiene que haber una especie de entre pragmatismo, ¿no? Por un lado, de tener claro las cosas y también, bueno, de parte científica, ¿no? De saber que la ciencia te da unos resultados que no siempre son los que tú crees que son, o los que tú crees que buscan. Porque muchas veces cuando queremos aprender algo siempre nos basamos en nuestra propia idea de lo que es el aprendizaje y de lo que queremos aprender. Decimos,
venga, voy a aprender tal cosa, voy a leer tales libros, ¿no? Pero nosotros no estamos hablando de eso. Nosotros estamos de aprender en el sentido, en mayúsculas, digamos, ¿no? Y por eso lees, y por eso estudias, y por eso, bueno, te metes en este mundo de la investigación. Y te das cuenta que cuando lees y estudias, pues muchas veces, pues a lo mejor lo que dicen los maestros no es lo que tú creías que decían, ¿no? Porque tienes otra información. Y a gente que tiene cierta carácter le resulta difícil asimilar esa información. Cuando no es capaz de asimilar esa información, no está aprendiendo, aunque crea que sí. Mm. Aprender significa asimilar esa información, hacer tuya, comprenderla y para adelante y seguir para adelante, ¿no? Ahora que dices información, digo, cuando en retrospectiva, cuando yo miro eh, hacia atrás, hacia mi pasado dentro del dojo, si tuviera que indicar un elemento que fue el que más me frenó, el que más impidió mi avance, fue las preconcepciones que yo tenía Mm, de lo que me estaba diciendo Sensei. Gran parte de mi aprendizaje se trató de ir liberándome de las preconcepciones que yo tenía sobre lo que me estaba diciendo Sensei, para finalmente rendirme y escuchar realmente lo que realmente me estaba diciendo, y no lo que yo creía que debía ser lo que me estaba diciendo. Y he gastado enormes cantidades de tiempo intentando imponer lo que yo creo que dice Sensei sobre lo que dice Sensei. Y es recién cuando finalmente lo escucho, finalmente acepto la información lo menos filtrada posible, que me cae la monedita. Digo, ay, era eso que me quería decir. Pero de ahí, desde el momento de partida hasta ahí, pueden haber pasado décadas. Eh, eh, Creo que a veces el ego crea una resistencia, pensar que yo debo tener razón. No sé cuál es el mecanismo psicológico, pero muchas veces me pasaba como alumno y ahora me pasa mucho cuando doy yo las clases, que le estás explicando algo al alumno y siempre te lo está traduciendo en algo diferente a lo que vos le querés transmitir, ¿no? Y uno como instructor siempre está formulando nuevamente la misma idea de formas diferentes, a ver si le podés terminar de completar el rompecabezas para que realmente termine de irrumpir en el ámbito al que vos querés que llegue. Pero es un trabajo muchas veces pesado. sí, tiene que ver a veces con la personalidad, con la historia personal de cada uno, ¿no? Cómo se resiste a la información y todos tenemos alumnos que no, que se han resistido a nosotros, da igual lo que les diga. Y por supuesto compañeros y nosotros quizá a lo mejor en algunas etapas, pero es necesario bajar la guardia, ¿no? Como se suele decir, Mm, o quitar esa resistencia para aprender, si no, no aprendes. Estás interpretando desde una visión personal, muchas veces interesada, aunque sea a nivel subconsciente, y entonces la información entra de forma, bueno, quizás muy limitada, ¿no? Yo me recuerdo que yo no tenía, por lo menos en algunas fases, bastante, yo no he sido una persona que se haya resistido mucho a esa información, sigo siendo parecido. Lo que sí he sido es muy crítico y entonces, y muy intuitivo quizás, ¿no? Que es otra de las cosas que uno tiene que tener para poder aprender cualquier cosa y por supuesto karate. Entonces, casi siempre he tenido la sensación de que la información que se me daba era correcta, pero siempre contextualizada. Yo nunca he llevado la información que se me ha dado como al todo, no a lo absoluto, sino que, bueno, siempre la he puesto en revisión y yo creo que eso no tiene que ver nada con la resistencia. Ahora, eso sí, cuando ya tienes un cierto tiempo de práctica, cierta experiencia, cierto nivel de principiante es necesario no tener ideas preconcebidas. No hablo de acto de fe tampoco, de que te tengas que creer todo lo que te dice,
pero sí tienes que tener, digamos, cierta confianza en que lo que se te dice es necesario, ¿no? Es decir, no se te dice para perjudicarte, ¿no? Puedes estar equivocado en un momento dado, pero bueno, eso también nosotros nos equivocamos cuando damos información. De hecho, aquí seguramente nos habrán pillado muchas, ¿no? Pero es importante aflojarse. Claro, pero creo que a veces el karate se hace difícil porque hay áreas del karate que tocan parte, del elemento instintivo de supervivencia Mm, del ser humano y las, mm, mm, las ideas o los sentimientos que podamos tener engranados en nuestro cuerpo de acuerdo, respecto a lo que cómo reaccionamos en una situación de agresividad o de crisis, ¿no? Entonces, hay un elemento ahí que es como casi que, eh, primario, ¿no? primitivo, exactamente. Y entonces, a veces eso, yo, por ejemplo, tengo alumnos que tengo que decirles, bueno, no les puedo decir: "Ahora vamos a pegar". Simplemente si quiero, eh eh, quiero que sean conscientes de su estructura y de la órbita del golpe, tengo que si les digo: "Vamos a pegar", no hay forma en que yo los pueda hacer relajar, por ejemplo. Entonces, les tengo que decir: "Ahora vamos a extender el brazo". Entonces, si los enmarco en una idea de movimiento, no hay problema. Pero si se los enmarco en una idea de golpe, ¡ah! La tensión el sobreuso de la energía, ¿no? En cambio, entonces a veces tengo que reenmarcarle la información, porque de la forma normal no la pueden digerir, ¿no? Como que entran en un programa primitivo y no pueden salir de eso, ¿no? Por más que los corrija y le diga: "Relájate, relájate, relájate", no les entra. Pero Sí, no, bueno, yo tengo algunos alumnos que como decimos nosotros aquí, ¿no? Que ni va ablandando al pulpo, es decir, que ¿sabe cómo se ablanda un pulpo, no? A base de pegarle porrazo. sí, Pues ni por esa, ¿no? Ya, lo que pasa que muchas veces todas estas cuestiones forman parte de su personalidad, es decir, de la personalidad del alumno. Entonces, no estás tocando solamente una cuestión estructural o de análisis técnico, mm, también hay cierta resistencia. Por ejemplo, yo que he dado clases en sitios muy desfavorecidos, decirle a un chiquillo o a un adolescente de esos barrios, decirle: "Mira, relájate", le resulta muy difícil, no solamente físicamente, que a lo mejor podrían con cierto trabajo, ¿no? Con ciertos, digamos, ejercicios, sino que es que para ellos aflojar significa, quedarse desnudo en un ambiente complicado. mm, Y a veces, esas cosas también pasan en gente que no tiene a lo mejor esos problemas. mm, No sabemos cuál tiene, o simplemente viene, yo qué sé, de inseguridades personales o de falta de comprensión. Yo, por ejemplo, yo a los alumnos más pequeños les digo, cuando veo que sí tienen cierta resistencia, ¿no? A lo mejor le corrige una actitud, por ejemplo, que también es un problema, ¿no? Es decir, hay mm, gente que se deja corregir una técnica, pero no se deja corregir actitudes, ¿no? mm, Entonces, yo tengo que hacer la labor de docente, ahí clara y directa. O sea, ahí soy el sensei y ahí soy yo el que da la información y el alumno debería de escucharla y procesarla. Entonces, yo le digo, por ejemplo: "¿Tú ves normal que yo te corrija un oizuki si lo tienes mal?". "Sí, claro, me tienes que corregir". Digo: "¿Por qué?". "Porque si no sería un mal maestro, ¿no? mm, Entonces, si yo veo que hay una actitud que no es correcta en ti, ¿tú crees que yo debería decírtelo o sigo siendo un mal maestro y no te digo nada?". Sería igual, ¿no? Por lo tanto, en ambos casos te estoy corrigiendo algo que es necesario para que tú progreses, ¿no? Y entonces ahí aflojan un poquito la resistencia, aunque a los 2 días se lo olvida, pero bueno, es un tira y afloja. Entonces, a veces, como hablamos siempre, muchas veces falta de conciencia es traerlo al consciente, decirle: "No, no te fugues con tus problemas, tus rollos y tus cosas. Estás aquí presente. Escucha lo que te digo", ¿no? Y entonces trabajamos de conciencia a conciencia, nos comunicamos de conciencia a conciencia.
Y entonces eso facilita en algunos temas, en los temas donde uno tiene un miedo profundo y cada vez que le lanzas un Suki se te encoge porque cree que le viene un autobús, eso es mucho más complejo y habría que hacer una práctica personal hacia esa persona de, bueno, como se hace en muchos sistemas de contacto, ¿no? De comprender que esto se trata de que duele más cuando te tensas que cuando estás relajado, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene, digamos, sus propios límites, pero es cierto que da igual que sean pocos límites o muchos límites o muy altos límites, si no sobrepasas esos límites, si no eres capaz de romper con eso, llega un momento en que el aprendizaje se para, se para. O se convierte en un aprendizaje muy básico, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando de esto, digo, una parte, natural de esto es, los errores, ¿no? Claro. Eh, porque y ahora voy a decir algo que la gente dice: "Por supuesto". Lo que pasa es que el por supuesto es fácil decirlo, pero no tanto hacerlo, ¿no? Errar es bueno mientras lo uses para aprender. El gran problema es que la gente invierte emocionalmente en sus errores. Cometen el error y viene La el excusa. autorreproche, ¿no? Se empieza a recriminar, empieza la frustración, la negatividad. Y eso, todo eso, en realidad trabaja en tu contra en el aprendizaje. Eh, si uno ve, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un scout de fútbol, que era un inglés que trabajaba para el Manchester United. Decía, ¿qué buscaba cuando él salía a mirar los partidos de las juveniles y las inferiores, buscando talentos para los cuadros grandes, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Y decía, lo primero, dice, si no pasa ese test, no lo miro más, es qué hace con los errores. Si da un mal pase, ¿cuál es su actitud? ¿Sale inmediatamente a pedir la pelota de vuelta para que se le den para poder o se empieza a esconder? Ujú. Y bueno, y es justamente la vía de los errores es aprender de ellos, pero no ponerles valor emocional, no frustrarse, no, cometí un error, bueno, el cometer un error es parte del aprendizaje, es descubrir un límite, o descubrir una falencia, descubrir una falta de conexión, descubrir un agujero, pero es descubrir el límite de tu capacidad. Para poder, trascender ese límite, tenés que conocerlo, tienes que identificarlo. Y el errar es ese proceso de descubrir los límites de nuestra habilidad, de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento. Una vez que establecimos ese límite, bueno, ya sabemos hacia dónde debemos ir y cómo trascenderlo, o por lo menos qué trascender. Cómo trascenderlo nos ayudará el Sensei. Pero entonces el errar es necesario siempre y cuando lo utilicemos para aprender. El gran problema es cuando lo utilizamos para darnos palo, para reafirmar una visión propia negativa, una identidad negativa. Entonces, eh, tú lo nombraste muy por arribita, porque es un tema que queremos hablar más en profundidad después, pero eh, esto es un tema que va a ser recurrente en nuestro discurso de hoy. Estás en un dojo. Tú decidiste estar en un dojo. Decidiste aprender el camino del guerrero, de los Bushi de Okinawa. Entonces, disfruta del camino. Acepta las condiciones del camino, acepta las cosas buenas, las cosas malas, pero está presente en el camino en vez de estar constantemente luchando contra lo que supones que deberías ser, ¿no? Simplemente está. Encontraste el límite de tu capacidad, bueno, ahora sabes qué trascender. ¿Qué decís, Pepe? Es imprescindible el equilibrio emocional para el aprendizaje es fundamental, porque no se puede estar uno justificando constantemente. Sobre todo porque hay contra antes se asimile de que el karate no se debe buscar la perfección nunca, porque no existe, sino de lo que se trata es bueno, de intentar hacer lo mejor que podamos en cada momento. Será más fácil todo este recorrido, ¿no? Que ya es duro en sí mismo. Entonces, si nosotros nos ponemos piedra en nuestro tejado, pues tenemos ese problema, ¿no? Que no vamos a conseguir absolutamente nada, ¿no? Eh, yo creo que
ese invertir en pérdidas hacia sí mismo, ¿no? Es decir, yo Mm, voy a ver que porque muchas veces es muy fácil darle consejos a los demás, ¿no? Pero consejos tengo, pero no me lo aplico, ¿no? Y estamos hablando desde la visión del eterno aprendiz. Y aquí hay 2 tipos de aprendizaje en ese aspecto, ¿no? Los alumnos quizás lo tienen más fácil porque se dejan llevar, ¿m? Pero, ¿y la relación del sensei? Por ejemplo, consigo mismo y con el dojo, y es capaz, ¿no? De llevar esa relación cordial consigo mismo cuando se equivoca. A veces no, ¿no? Yo he mm, visto senseis, yo recuerdo un sensei concretamente que estábamos haciendo armas, se le cayó el bo y lo rompió. mm, O sea, literalmente lo rompió. Entonces, un alumno dijo: "Pero sensei, ¿por qué rompe el bo?". O sea, el alumno mm. se hizo maestro y el maestro se volvió alumno en ese momento, ¿no? Entonces, claro, uno no aprendió nada y el alumno estaba en donde debía, ¿no? Recibiendo la información adecuada. Estas cosas hay que vigilarlas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, ¿no? A veces los impulsos no forman parte de la inmadurez quizá de la persona, pero claro, a determinadas etapas, igual que sobrepasamos las técnicas, ¿no? Y el dolor, que cuando el cuerpo nos duele y aceptamos que forma parte de la práctica, que se te caiga un boi y lo rompa, me parece que no es de una persona que haya madurado lo suficiente como para seguir aprendiendo, evidentemente, ¿no? Es como los tenistas que rompen la raqueta. Claro, es Eh, que es que hay un punto donde se deja de aprender, porque evidentemente esto de todo el mundo aprende constantemente no. de todo, no, no, esto es una ciencia y tienes que saber en cada momento que aprende. Por ejemplo, si a mí me dicen: "Tú tienes que ser humilde, que va a venir uno y te va a enseñar un Taekwondo, un kata básico, y entonces tú vas a aprender mucho". Yo te digo: "No, bueno, no lo sé". Pero si es una información que tú no tienes, pues a lo mejor tienes que tener otros mecanismos para recibir esa información, sobre todo en determinadas etapas de que esté el karateka, ¿no? Porque son diferentes aprendizajes, por lo tanto, diferentes actitudes frente al aprendizaje. Si tienes la misma actitud cuando llevas 30 años haciendo karate que tenías cuando tenías 2 años haciendo karate, yo no sé si has estado aprendiendo mucho, quiero decir, o por lo menos lo principal, a lo mejor he aprendido otras cosas, pero lo principal no, ¿no? Bueno, eso da para otra discusión, ¿no? De Mm, qué es lo que aprendemos, qué es el aprendizaje dentro del claro, karate. Ya bueno, hay de todo en la viña del Señor, como dice el refrán, ¿no? Nosotros estamos apuntando a aquellos que quieren aprender lo máximo posible y con aprender entendemos la capacidad de transformar información en habilidad. Punto. Sin habilidad no hay nada. Sin habilidad tenés opiniones, así como el que está en el bar criticando al entrenador del Real Madrid. Este, vale lo mismo. O sea, nada. Eh, Ahora me gustaría hablar de uno de los conceptos más malentendidos del karate, más exagerados, más exhaustamente trillados y destrozados desde el punto de vista de la comprensión y de la práctica. Y que es, pero así, pero realmente, eh, hay una escuela, por ejemplo, con la cual discrepo completamente en ese concepto, y ya lo hemos nombrado en otros podcasts, donde en el dojo decía, el karate es para soportar lo insoportable. Es la capacidad de esfuerzo en el karate, ¿no? Eh, y en el karate hay a veces una cultura de lo único que sirve es todo, el máximo. Eh, Dame todo lo que tengas siempre. No podés entrar, o mejor dicho, no puedes salir del dojo si te queda un ápice de energía y si no estás completamente deshidratado por haber eh, sudado 4 o 5 litros, ¿no? Y si bien todo tiene su momento y todo tiene su lugar,
tener eso como una constante, en mi opinión, es un freno. Eh, Sí, sí. porque el mundo no funciona así, el karate no funciona así. El karate desde el punto de vista de su aplicación funcional, el karate como arte marcial, el fluir de la batalla, no es así. Digo, ¿cómo le ganó Aníbal a los romanos no me acuerdo el nombre de la primera batalla? Les ganó retirándose. Dejó que los flancos se mantuvieran y hizo que el centro se fuera retirando hasta que les pudo hacer una maniobra de pinza y mató 100.000 y pico de romanos, con una tercera parte de los soldados. Estamos hablando de que lo que el karateca debe apuntar. Y como paralelo a lo que hablábamos el otro día, Pepe, en el episodio sobre la tensibilidad y el Goju, lo que debe buscar es el esfuerzo correcto. Y Una continuo. y claro, sí, Lo ya que vamos a busca ir a eso. Pero desde el punto de vista técnico, por ejemplo, o físico, eh, una técnica con demasiada fuerza es igual de mala y deficiente que una técnica que le falta la fuerza suficiente. Hay que buscar lo necesario, y dar más de lo necesario le falta eficiencia y le falta efectividad, ¿no? Eh, Incluso los boxeadores muy raramente le metan, tiren todo por la ventana y tiren todo en una piña. Por lo general, siempre los golpes son controlados. Esos mismos golpes que noquean a la gente. O sea, Bueno, es que estamos está, incluso está o sea, me metodolizado, creo que era tiene un método de trabajo. ¿Sabes por qué se trabaja 3 minutos, no? Porque en esos 3 minutos tú aprendes a conocerte mm, y no puedes de hecho, la gente que llega nueva, al minuto está destrozado porque está 3 minutos es una es una eternidad. eternidad. Entonces va cuando llevas cierta práctica, pues tú te regulas, ahora hago más intenso, hago varios golpes, relajo, me esquivo, me Mm, muevo, se utiliza el tiempo como un sistema de aprendizaje personal. Entonces, esto lo sabe cualquier persona que entrene de forma metodológica, ¿no? Metódica, perdón. mm, Y claro, la máxima aquí destroza 2 cosas, la máxima de, eh máxima eficacia, mínimo esfuerzo, mm, la tira por los suelos. Y otra cosa es que hemos leído en otros podcasts a maestros que dicen que lo importante es 10 minutos diarios, más importante que 3 horas de mm, entrenamiento intenso un día. Eh, exactamente. con lo cual, aquí está rompiendo la propia norma de lo que es el karate que nos han transmitido los maestros. ¿Por qué? Porque aquí hay una cuestión, pues, quizás militarista, de demostrar la fuerza, la potencia, la intensidad. También la idea esa de que no solo hay que ser karateca, sino parecerlo, ¿no? Claro. Como, fíjate lo que hago yo, qué fuerte soy, ¿no? Y se mezclan cosas que no tienen que ver nada con el aprendizaje, simplemente son, bueno, de cara al público, digamos, ¿no? ¿Has aprendido algo? Sí, a cansarte antes. Claro, a gastarme toda la pólvora en 10 segundos. Pero aparte, el karate para mí es el conocimiento aplicado en pos de crear habilidad. Entonces, saber karate no sirve de nada. Eh, pero el esfuerzo tiene varias sendas, porque para mí el esfuerzo y la disciplina necesaria para dirigir y mantener mi conciencia implica mucho más energía mía que, el esfuerzo necesario para, trabajar en una situación de estar exhausto físicamente. No sé si entendés a lo que me refiero, Sí, Pepe. sí, perfectamente. Eh, Me Yo hago parece tai que chi, yo hago tai chi. por eso. Y el tai chi precisamente busca esa idea que tú acabas de decir. El esfuerzo por el esfuerzo no tiene ningún sentido. Lo que tiene es trabajar con la conciencia y escuchar y ver, observarte, observar lo que pasa dentro, lo que pasa afuera, todos esos mecanismos que es imposible trabajarlos
y profundizar en un karate profundo si has estallado, o sea, si toda la energía se va en el músculo, ¿no? Claro. Aparte la conciencia es como la conciencia no entrenada es como una rata atrapada. Ella busca desesperadamente estar en cualquier lugar, menos el lado donde tú la querés aplicar. Se Claro, te va. por eso tienes que atraparla. Claro, exactamente. Y el Pero es método como un está mono loco, ¿no? exactamente, por eso, yo muchas le digo a la gente: "Venga, vamos a hacer un movimiento y vamos a hacer, por ejemplo, imagínate, Basai Dai, vamos a ponerle Basai Dai, ¿vale? Que lo Ujú, conoce todo el mundo. Entonces, el primer movimiento de Basai Dai es ponerse con la pierna cruzada en cosa, con los brazos así de determinada manera, ¿no? Y entonces yo le digo: "Ahí nos paramos, ¡pah!, y te paras. Y ahora, en vez de ir hacia el otro lado, y del otro lado al otro lado, del otro lado al otro lado, ahí te paras y te observas. ¿Estás ujú, enraizado? O sea, que la mente se dirija hacia lo importante. ¿Estás enraizado en esa posición? No, pues corrige la posición, no sé qué. O sea, en cada parte determinada que fijamos en la kata, lo que hacemos es atrapar a la conciencia, ¿no? Decirle, exactamente. párate, ¿qué pasa? Eso se llama el stop, ¿no? Que decía Mm, Gurdjieff, ¿no? Que lo aplicaba mucho en sus alumnos, ¿no? Entonces, te paras ahí, ¿estás enraizado o estás flexible, estás puesto, estás rígido, no sé qué? Y entonces, estás como, digamos, diciéndole a la mente, a la conciencia que se quede y a la mente ordinaria que se vaya, ¿no? Que ahí no hace nada, ¿no? Quiero decir, y eso no lo puedes trabajar si lo que haces es pegarte como si estuviera, como tú dices, como un mono en peligro, ¿no? claro, pero ese trabajo interno, por lo menos para mí, será por mis, limitaciones personales, pero para mí es mucho más arduo Claro. que el estar trabajando físicamente, haciendo flexiones, yo qué sé. Eh, Claro, por eso la mente ordinaria necesita de la distracción. Por eso hay sistemas que te distraen. O sea, hay karates, estilos de karate, escuelas, perdón, mejor, más que estilos, mm, escuelas de karate hoy día o sistemas que usan por lo menos el nombre de karate, donde se busca la distracción. Jamás se toma conciencia profunda de nada. Es decir, contra más griten y más se muevan, o sea, si yo mañana hago eso y después me voy a una clase de aeróbic, es lo mismo. mm, Y lo que ha ocurrido ahí es que hay un esfuerzo físico tremendo, una ruptura de todos los principios fundamentales, y uno de ellos que se rompe es la conciencia, del trabajo consciente y continuo. Y deja libertad, porque por eso es perjudicial. No sé si la gente no acaba de entender que nosotros no solamente criticamos, eh, mucha gente cuando criticamos eso piensa que estamos criticando las habilidades de ellos, ¿no? Tienen mucha habilidad, son deportistas, hacen saltos que yo no lo hago. mm. Pero la repercusión que tiene a nivel personal, con el tiempo es vacío. ¿Por qué? Porque no ha trabajado con conciencia nunca, siempre ha dejado, el libre albedrío a esa mente ordinaria que aparece con facilidad porque está siempre ahí. El mono tiene mucha energía, ¿no? Y y entonces, claro, dice: "Uy, la gente de aeróbic son muy dispersa, porque están siempre gritando, saltando, no sé qué". Y cuando le dices que te pares, ¿no? Por ejemplo, pues es complicado. Pues lo mismo estás haciendo tú, lo que pasa es que te crees que estás haciendo, que como haces karate, eso implica que trabajas con conciencia y con filosofía, pero es mentira. Si yo en ese momento que tú estás haciendo eso, digo, párate y haz lento, no sabrían, Claro, porque no dominan ese aspecto que es fundamental para conocernos, ¿no? Por lo menos para conocernos. claro, pero aparte, los niveles de voluntad y disciplina que te exige el enfocar la mente en un lugar determinado, en un proceso determinado, durante un tiempo prolongado, es jodido. Y lo cual no quita que, no digo, si tenemos que hacerlo, bueno, ahora estuve en Okinawa, bueno, volví lesionado justamente por los 1000 Suki por entrenamiento, o sea, no sea que no estamos diciendo que no entremos en esas aguas de vez en cuando, o que pero que si el entrenamiento siempre va al máximo, no, genera condiciones óptimas de aprendizaje. Por lo menos si va al máximo físicamente. El entrenamiento tiene que fluir, tiene que ser Goju, tiene que ser Tai Chi, tiene que ser Yin Yang, tiene que ser mantener esa misma cualidad que tiene la realidad, tiene que fluir. Y la mente tiene que poder fluir
acompañar un proceso desde principio a fin, cada vez más profundo, cada vez más minucioso, ¿no? Claro. Este, Yo y escribí un artículo hace tiempo también que creo que lo subí a las redes, no sé si sigue, pero lo subí a las redes. ¿Tiene ruido tu karate? ¿No? Es decir, hay que quitar el ruido, porque exceso de Go es ruido y exceso de Yu es demasiado silencio, ¿no? claro. Entonces el Go sobre todo es más perjudicial porque crea un estado de inercia que a veces es difícil quitar, Y ¿no? Y crea un enamoramiento con la sensación de la energía claro, y no con la energía efectiva. porque Es como crea enamorarse sensación. del ruido de la moto y no de los caballos de fuerza que genera el motor, ¿no? Claro, crea una sensación de poder, ¿no? Exactamente. Crea una Pero que no es sensación real, de no es real. que no es real. Y entonces esa sensación de poder engancha y es como un poco, te quedas atrapado a lo mejor durante mucho tiempo ahí. De hecho, yo cuando enseño kata, yo creo que tú haces lo mismo, ¿no, Jorge? Nosotros no enseñamos nunca fuerte, siempre enseñamos No, tranquilo no. y lento, lento. Y ahora vamos a ir dándole la energía adecuada a cada técnica. Claro, claro, por Pero no supuesto. decimos: "Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, venga, 20 flexiones". Mira, yo conozco a gente que hace un montón de flexiones antes, se ponen a hacer Sanshin y como no les es bastante el nivel de tensión que tienen, vuelven a hacer otra vez flexiones, un montón de flexiones para otra vez hacer Sanshin y sentirse muy go, ¿no? Claro, habrá un momento en que te volverás culturista y ya está, ¿no? Entonces, es un aspecto un poco traicionero porque te está dando una sensación errónea de lo que es la fuerza o el poder, ¿no? Bueno, sí, les digo a la audiencia que estamos ya llegando a la hora. Nos queda un montón de este tema. Tenemos que hablar sobre la repetición, que es algo fundamental en el karate. Tenemos que hablar Tiene varios sobre puntos dentro de la de la repetición. de la repetición, tenemos un montón de puntos para hablar. Nos queda para hablar un montón de puntos sobre la motivación. Nos queda un montón de puntos para hablar sobre la observación y la adaptación. Nos queda un punto también bastante prolongado sobre la coherencia personal. Nos falta hablar sobre la valentía, el valor que hay que tener para entrenar karate. Y nos falta hablar sobre la constancia. Bueno, pero para eso van a tener que venir a ver la parte 2 de este episodio, que la emitiremos el sábado siguiente. No se olviden de acompañar este podcast, apoyando la producción de este podcast, comprándonos un café en Buy Me a Coffee o que lo pueden hacer a través de la, el código QR que aparece en pantalla, o si no, también haciéndonos un súper gracias en nuestro canal de YouTube. También les pedimos que si les gusta el contenido de este podcast, que lo distribuyan en sus redes sociales, que inviten a nuevos oyentes, a nuevos karatecas a que se unan al proyecto de Podcast Dojo. Y bueno, sin más, los invito a seguir aprendiendo con nosotros. Estamos, que somos los eternos aprendices, los eternos estudiantes, ¿no, Sensei? Sí, afortunadamente, y esperemos seguir así. Bueno, entonces con esas palabras, hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Eh, Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast Hoy.